Fraternal, saludos a todos, un abrazo muy cordial. Y yo creo que nos merecemos siempre una reflexión porque el rol del educador en la perspectiva de Werner Jaeger siempre es apropiarse de una cultura, apropiarse de un pueblo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, el quehacer docente tiene que reflexionarse y es ahí donde yo quiero compartir este escrito con ustedes. La pregunta que nos hicimos entonces en el equipo de trabajo es: ¿el docente qué pilar cumple en la sociedad? Y hemos llegado a una conclusión relevante. El docente forma el carácter, desbloquea talentos y lidera el cambio social. ¿Por qué esa reflexión en ese inicio? Porque cuando hablamos de pedagogía, hablamos de paidos, hablamos de cultura y hablamos de cuidado, ¿sí? Paideia, cultura, pero también implica el niño, que es quien representa la cultura. Y gogía representa el cuidado. Y así empezó todo. Así empezó la educación en la cultura griega, o por lo menos en la cultura occidental, cuidando el niño. Entonces, en primera instancia, el docente siempre está llamado al cultivo, y por eso llamamos cultura, a la formación. ¿Pero por qué el carácter? Pues porque básicamente la reflexión nos lleva allá. Estamos en tiempos donde el influencer es el que tiene followers. Pero el primer influencer, el primero que debe ser llamado a marcar el ánimo, a marcar la ética del niño, debe ser el docente. Porque el docente se profesionaliza, el docente investiga y el docente trabaja en función de ello. Lo primero es el carácter. Entonces dice: la dignidad del docente está representada en su quehacer como escultor del carácter, desbloqueador de talentos, transformador de la sociedad. En efecto, el docente no solo transmite la cultura de un pueblo, sino que además la desarrolla. Más importante aún, eleva el alma de quienes educa. ¿Por qué esto es importante? Porque el educador es un escultor. Recordemos uno de los primeros, que era Sócrates. El papá era escultor. Entonces Sócrates dice: el docente, el filósofo, el formador de cultura debe esculpir el pensamiento de las personas. Y eso es lo que hacemos todos. Desde transición, preescolar, primaria, secundaria, media, universidad. Lo que intentamos es esculpir. Es decir, sacar lo mejor del otro. Es fundamental. Lo segundo, desbloqueador de talentos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los pedagogos en transición, en 16 o 17 años, más la universidad 5, en 20 años, el niño que le está enseñando hoy, el trabajo en 20 años, ya no va a existir para lo que él está enseñando el docente. Entonces, el pedagogo de transición, el docente de primaria, tiene que desbloquear talentos porque no sabe qué trabajos van a haber cuando el niño salga a la universidad en 20 años. En 20 años la sociedad se transforma por completo. Y ahí nos preguntamos, ¿qué hace entonces el docente? El docente desbloquea talentos porque inspira. Dice: el educador cultiva lo más preciado de cada ser humano, su mente, sus emociones y su cuerpo. Pensemos un poco en esto. Pensemos que si bien muchas veces, y la sociedad muchas veces no dignifica la docencia como es. La sociedad a un grupo de preescolar le entrega 45 niños. Bueno, hoy por el invierno demográfico tal vez sean menos, ¿cierto? Pero antes eran 45, 40 por capacidad instalada. Entonces, el padre de familia, el niño, lo entrega a la institución educativa. ¿Y qué está entregando? Lo mejor del niño, su mente, para que el docente desbloquee ese talento.
Las emociones del niño se las entrega al docente y además de eso le entrega su cuerpo, ¿cierto? Entonces, la sociedad le entrega esta responsabilidad incuestionable e inmensa al docente. Le entrega lo mejor de un ser humano, la mente, las emociones y el cuerpo. Y si cometemos un error, marcamos al niño, al joven, al adolescente, al adulto para siempre. La sociedad entonces debería ver la dignidad docente ahí mismo. Y tal vez no lo ve. Porque a la sociedad le queda más fácil decir, trabajan muy poquito, descansan bastante, van a paros, tienen muchas jornadas de bienestar. Pero no ve que lo más preciado es su hijo, mente, emociones y cuerpo, está bajo la responsabilidad de un docente. Que ni siquiera deberían ser 35, que deberían ser menos, como en la antigua Grecia, 15, para poder hacerlo personalizado, o menos, para poder desbloquear talentos. Dice, el docente forja a los educandos desde su mentoría. El docente promueve la cultura, los saberes y el humanismo. El docente transmite una ética. Si algunas sociedades, familias o personas no reconocen esa dignidad, es porque su grado de madurez es aún incipiente. Personas, colectivos y sociedad que no reconoce la dignidad docente y que a nosotros, a través de la lucha, nos toque conquistar esa dignidad, solo habla del poco grado de desarrollo moral que esa cultura o que esa sociedad tiene. Y estamos acá, en una sociedad que apenas está creciendo, en Colombia, que no tuvo un renacimiento, en Colombia, que no tuvo un movimiento ilustrado, en Colombia, que nació tarde, 200 años, cuando todo el mundo ya había tenido su revolución industrial, había tenido su emancipación, había tenido todo. Por eso nuestra lucha y nuestra conquista es más fuerte, porque China ya lo vivió en 5.000 años de imperio. Los reinos lo vivieron, Colombia apenas empieza a vivirlo. El educador es un guía desbloqueador de talentos, el segundo punto, de los niños, jóvenes y adolescentes, de cada quien que desee enriquecer su alma a través de experiencias de enseñanza, aprendizaje. Hoy lo vemos, lo difícil que es competir contra Facebook, contra TikTok y contra los juegos en el celular en las clases. Hoy vemos que parece que la voz del docente no es escuchada, porque ¿cómo competir contra programas editados? ¿Cómo competir contra el marketing? ¿Cómo competir contra la publicidad? ¿Cómo competir contra eso? Con los formatos rápidos de visualización. Entonces yo sé que a nosotros como docentes nos da cierta ansiedad y decimos, ¿nos están escuchando? En fin, el tema de bloquear talentos es que el docente, a través de sus décadas de trabajo, sabe el niño para qué es bueno, identifica su inteligencia, o kinestésica, o intrapersonal, o interpersonal, o lógica, o lingüística. Él lo logra, y lo logra rápido, porque lo intuye, y es ahí donde le dice, investiga aquello, lee este texto, porque la información ya no es necesaria para el docente, la tiene la inteligencia artificial hace mucho rato, a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ahí es donde el docente dice, ¿y qué va a hacer de los docentes? O guías, o mentores, o desbloqueador de talentos, porque transmisores de información ya no se puede. Nadie puede competir contra terabytes y terabytes en un segundo. Su liderazgo académico, pedagógico, administrativo y comunitario. ¿Por qué ese liderazgo? Porque allá en la comunidad rural el docente tiene que organizar el bombillo, aunque el sistema de salud dice que no puede. Pero si el docente no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Arreglar la puerta, hacer las empanadas y gestionar comunitariamente para arreglar la gotera. Todo eso es gestión administrativa, a gestión comunitaria, gestión académica y gestión pedagógica.
Entonces no es solo cartillas de ministerio, es la realidad del docente y eso tiene que ser inspirador. Y la sociedad no lo ve, pero el docente tiene que hacerlo ver. El docente tiene que comunicar eso. Así como se respeta al médico, se respeta al ingeniero programador, así mismo el docente tiene que tener la dignidad y la cabeza enfrente de decir, y yo soy el gestor de esta realidad social, y yo soy el transformador de esta realidad social. Cada liderazgo, el docente plasma su esencia en la sociedad y se gana un recuerdo perenne entre las personas y los colectivos. El recuerdo del huérfano que abrazó, el kit educativo que gestionó, el consejo en el momento adecuado que salvó una vida. Todo ello trasciende incluso más que el intento, muchas veces fallido, de transmitir un currículo. ¿Y por qué recuerdan los profes? Lo recuerdan por la raíz cuadrada de 2 que les enseñó. Van a recordar 1.42, 1.35, 62, que es la raíz cuadrada de 2. Lo van a recordar a usted porque le dice que es imposible elevar un número irracional al cuadrado, el 1.41, 42, para que le vuelva a dar 2. No lo van a recordar por eso. Lo van a recordar porque llegó temprano a clase, porque llegó bien vestido, porque llegó a ayudarlo, porque lo aconsejó. Se van a recordar del docente por su ética, por su convicción, por su liderazgo, por lo que representa, y se van a acordar años después, 10 o 20 años, le van a decir, mi profe, mi maestro, lo que usted me dijo, me salvó la vida, me hizo crear una profesión, me sacó el hoyo, y tal vez usted no se acuerde qué dijo, pero él sí, porque usted le marcó el alma. Ahí está la dignidad del docente, ahí está. El educador es un líder imbatible. Con su resiliencia y esfuerzo sobrehumano, inspira y cambia historias de generaciones. Y lo hace muy a pesar de la crisis económica, política, social, cultural e ideológica. El docente siempre es un faro que esparce su luz en tiempos inciertos. ¿Y por qué eso? Porque llega el ajuste de cuentas y usted escucha al rector, escucha al directivo que dice, llegó menos dinero. No hay plata para el proyecto de sexualidad, no hay plata para tiempo libre, no hay plata para su texto. Es lo que le va a decir el rector, ¿cierto? ¿Por qué se lo va a decir? Porque el sector público no va a invertir lo que debe y no lo va a invertir porque la clase privada para los privilegiados ya solucionó el problema y porque la educación pública es una invención occidental tardía de países ricos. Pero cuando queremos hacer la educación universal desde países en desarrollo, entonces encontramos que presupuesto no hay. Entonces el docente, muy a pesar de la crisis, muy a pesar de la corrupción política, sale todos los días a intentar cambiar la realidad. Esa es la dignidad docente. Cuando hablamos, es que el estatuto único docente, una lucha que tenemos que hacer todos. Buscamos dignidad, claro. Dignidades salariales, por supuesto. Dignidades en atención en salud, claro que sí. Pero la primera dignidad que tenemos que rescatar es la dignidad que cuando todo está en crisis, el docente sigue ahí, inspirando. Hoy tenemos como educadores grandes retos. Primer reto. El primer reto es con nosotros mismos, el autocuidado. ¿Y quién no le ha dado ansiedad? ¿Y quién no le ha dado depresión? ¿Y quién no le ha dado estrés? ¿Y por qué? Pues obvio, porque antes eran 18 horas laborales, ya son 22. Hace mucho tiempo son 22, hace más de 2 décadas son 22. Porque los países hablan de trabajar 4 días y ya están haciendo las pruebas. Y nosotros vemos cómo la sociedad nos señala porque sacamos un día de bienestar. Porque tenemos sobrecarga laboral, porque los docentes no llegan,
porque usted es docente de sociales, pero lo ponen a dar artes para rellenar horas. ¿Cuál es el costo de esto? La salud mental. Porque papá y mamá ya no hay. Porque ya las familias están disruptivas. Porque usted es el psicólogo. Porque usted es el enfermero. Toda esa carga laboral que la sociedad debería hacer con sus instituciones y redes de apoyo, le llega al docente. Que para muchos incluso es la figura paterna. Y para muchos incluso es la figura materna. Hay niños pequeños, en grado tercero, grado cuarto, que se confunden y dicen mamá a la profesora, porque no la tienen en su casa, o papá al docente. Entonces lo primero, mis queridos docentes, es el autocuidado. El Estado no los va a cuidar como usted se puede cuidar a sí mismo. La Secretaría de Educación no lo va a cuidar como usted se va a cuidar a sí mismo. Las directivas no lo van a cuidar como usted se cuida a sí mismo. El primer reto es que el docente entienda que tiene mucha carga como el Atlas griego, pero que lo primero es su salud mental, porque si usted no tiene salud mental, usted paga con la muerte o paga con un, en este caso, centro de paz, como llaman, o centro de reclusión psiquiátrico. Lo primero es el autocuidado. Es menester cuidar nuestra salud física, mental y emocional, pues en tiempos de depresión, ansiedad y estrés y las patologías, que son la regla, nosotros tenemos que ser la excepción. La primera conquista es entonces sobre nosotros mismos. Profesor, profesora, si uno no llega feliz a dar clase, es porque uno está sacrificando su salud mental. Y seguramente los niños, y en secundaria, que pasamos por 100, 200 niños a la semana, si yo no estoy feliz, ¿qué voy a transmitir? Si yo no estoy feliz, hay que revisarse, porque hay una clara señal que la salud mental está comprometida. Es así de claro. Porque uno llega al trabajo a autorrealizarse. Es así y no hay otra manera. La primera conquista es entonces sobre nosotros mismos. Y en este orden de ideas, debemos permanecer constantes y férreos en la lucha para que la sociedad y los gobiernos protejan la salud de sus guías. Por eso la lucha, y por eso en las calles, aunque no les gusten los trancones a muchos, aunque la sociedad diga que siguen pidiendo, aquí seguimos pidiendo salud mental, porque los descuentos llegan de nómina cada mes, muy juiciosos, pero la atención no mejora. Eso es dignidad docente, claro. Salud mental, que no haya que rogar a un psicólogo. Salud mental, que no haya que rogar a un psiquiatra. Salud mental, que si estoy enfermo me atiendan. Y salud mental, primero, preventiva, que no me enfermen en el colegio. Con el clima organizacional neurótico, organizaciones neuróticas, de jefes que persiguen, de jefes que no ayudan, de jefes que no entienden. A eso llamamos organizaciones neuróticas. Entonces la dignidad humana, la dignidad docente, implica, porque la Secretaría de Educación, el ministerio que es el que hace las selecciones de personal y reclutamiento de líderes, seleccione rectores, coordinadores, líderes capaces de generar felicidad organizacional, capaces de generar organizaciones sanas, no neuróticas. Que la praxis docente gire en torno a la felicidad, al bienestar y la autorrealización. Ese es el ideal, la lucha y la conquista diaria y futura de nosotros como colectivo. Segundo reto, son 3 retos. Segundo reto, aportar a la solución de nuevas problemáticas. La dignidad del docente. Volvemos al caso, ¿en qué reside? ¿Quién tiene el conocimiento? Conocimiento, no información. La información está en la inteligencia artificial. El conocimiento, ¿quién es el que conoce lo ambiental, el que conoce lo económico, el que conoce lo tecnológico, lo técnico, lo humanístico, lo artístico? ¿Quién? El docente, porque tiene la experiencia, que es el conocimiento, verdad justificada, llevada a la realidad. El docente
¿Qué retos tiene con relación a las nuevas problemáticas? Desempleo en la era cibernética, crisis ambientales, desigualdad social y pobreza, crisis de valores, decadencia de los derechos y la dignidad humana, declive de gobierno y civilizaciones, entre otras. Principalmente docente. ¿La dignidad de qué? La dignidad de ser voz de los que nadie escucha. Y yo creo que eso es fundamental. Por eso nuestra lucha se ve en la promoción, defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana. ¿Qué es eso de la dignidad humana? Es que la gente no la discrimine. Es que la gente sea libre para elegir la vida que quiera. Y es que el Estado genere las condiciones reales para yo, sin ser discriminado, pueda ser libre de elegir la vida que quiera llevar. Ese es el reto docente. En fin, seguir aportando un mundo mejor. Parecen muchos problemas, pero no estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque somos más de 330,000 en todo Colombia. Porque en la universidad somos más de 120,000. Porque en los colegios privados son otros 100 y pico de mil. Porque en la educación técnica otros miles. O sea que somos no decir masa, un colectivo crítico que supera los 700,000 personas pensando en Colombia. Entonces, ¿vamos a cambiar a Colombia? Por supuesto. Cada uno, sumado, más de 700,000. Tercero, seguir promoviendo los valores de prudencia, coraje, fraternidad y justicia. Son tiempos en los cuales la verdad se confunde con la falsedad. Ahí está la primera moda. La primera moda es que el joven le cree a su celular. Es que el joven le cree más a lo que está ahí del influencer negativo que lo que dicen los libros, porque no lo lee, o que lo que dice el docente. Ahí está el primer problema. En la era de la posverdad, el docente tiene que ser la luz del discernimiento. Segundo, donde la bondad se embrolla con la maldad, porque todos quieren ser famosos, quieren tener dinero fácil, quieren ser exitosos, entre comillas, quieren prestigio, vanidad, ¿cierto? Bueno, todos queremos muchas cosas, sobre todo dinero, pero más allá de eso, el docente tiene que ser una luz al final del túnel, como decía Sabato, y donde la belleza se diluye con la fealdad. Es allí donde el docente aporta claridad y capacidad de discernir. Lo hace a través del pensamiento científico-técnico, crítico-humanístico y creativo. En esta era donde impera la estupidez, donde usted monta una clase en YouTube, 42 vistas, 2 meses, y donde alguien golpea a un perrito y 30,000 vistas, 17,000 veces compartido. En un mundo de la estupidez, nuestro esfuerzo es seguir alumbrando. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ser la luz en la oscuridad. Alguien tiene que ser la vela que enciende el talento de otras velas. Y nosotros elegimos esto, o nos tocó por las circunstancias de la vida, y lo volvimos nuestro foco, nuestra vocación, nuestro ikigai. En esta era, donde la tiranía de lo fácil y el dominio del placer impera, el docente con su sensibilidad social desarrolla en sus educandos los valores necesarios para que cada uno, con su sabiduría, tome sus propias decisiones. Para que cada uno, con coraje, se responsabilice de su propia libertad. Con fraternidad, ayude a su congénere, que es otro problema que tenemos gravísimo. La única solidaridad que estamos viendo en las redes es que alguien ayuda con una cámara prendida para tener followers, para seguir teniendo likes, para compartir. Entonces, ¿dónde está el altruismo? Muchas veces, incluso entre nosotros, los mismos docentes y colegas, no somos altruistas. Entonces, hay que volver a defender esos valores que se han perdido. La justicia para tratar con los demás y con los seres sintientes y la naturaleza. La dignidad docente hace de los educandos fines en sí mismo.
El docente forma a las personas para la autonomía intelectual, social y moral. De este modo, cada uno podrá narrar su propia historia. En esta nobleza, la lucha docente se levanta sobre el fango de las circunstancias y cambia su vida y cambia su entorno. Docentes, a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por la dignidad. Feliz día del docente.